Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un poeta argentino, salteño, miembro de la Academia Nacional de Letras. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. En los intrincados mecanismos del decir y transmitir información, el campo de la literatura es rico en variedad de géneros, por lo versátil y conjetural de esos mínimos expresivos que son los fonemas, que configuran a su vez las palabras. Es en la poesía, como si la poesía fuera algo concreto, sin duda alguna donde recae el complejo entramado literario, donde se manifiestan las ideas, los sonidos, las expresiones y las cadencias del habla. Internarse en el vasto universo de la expresividad sonora del discurso para dibujar los contornos del decir artístico a través de la palabra y sus silencios es obra pasional de esos mentores del pensamiento simbólico del habla, los poetas. Hoy en esta noche de jueves de Letras y Corcheas tenemos en suerte que nos visite un escritor, poeta, de dilatada experiencia en el transmitir su fecundo sentir a través de la palabra escrita. Buenas noches, Santiago Silvester. Es Hola. un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, muy amable, y una presentación espléndida para la poesía, sobre todo. Exactamente. Me pareció, teniendo un poeta de tu envergadura, no hablar de la poesía y meternos en los intrincados caminos que es el habla poético, sería verdaderamente desperdiciar mi tiempo y el tiempo de la gente que desea escucharte, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué diferencia notoria encuentran los poetas entre la palabra escrita y la palabra dicha? No sé si me expreso bien. Sí, has expresado perfectamente y casi estás dando en una tecla de la contemporaneidad. Porque los últimos 5 siglos, a los cuales yo pertenezco, estamos en la era Gutenberg. Yo soy de la era Gutenberg irremediablemente, me gusta la palabra escrita. O sea, todo, de los 5 siglos dijiste, vos bueno, te comprende a vos. 4, no sé, bueno, digamos. tenemos un Matusalén nuevo. Me refiero a la era Gutenberg, sí, no se trata de todo eso, lamentablemente no. Pero bueno, el amigo Gutenberg para tomar un café con él, ¿no? Estupenda persona, sí, seguramente, bueno. Y además inventó un sistema de producción fenomenal que es la transmisión de la poesía y de la literatura y de la palabra escrita. Cosa que siempre ha sido puesta en entredicho. Es curioso que la palabra escrita ha creado un problema hasta que llegó. Pero resulta que ahora estamos en una era distinta, me parece a mí, que es la era virtual, la era de la palabra oral. Y ahí no es que haya desaparecido la era Gutenberg, pero está sufriendo, me parece, modificaciones muy importantes. Porque en este momento hay muchísima transmisión a través de los medios de comunicación, de los festivales de poesía, los encuentros de poesía. Y la palabra oral está tomando un protagonismo bastante inesperado. A mí me pide un poco tarde, la verdad. Yo soy de la era Gutenberg, ¿no? Prefiero la poesía escrita, aunque la lea en voz alta, pero para mí, la cultura del espectáculo me perturba un poco en ese sentido. Me gusta, sé que existe,
y por otra parte no solo me gusta, sino que tiene una tradición viejísima. Pero el poeta arriba del escenario leyendo está bien, pero que no sea el protagonismo central del espectáculo, sino la palabra y la poesía. En fin, es una especie de breve síntesis de lo que veo en este momento. Sí, porque la poesía nace también oral, ¿no? Porque Pero esta poesía de la oralidad, en general, hablando de muchísimos poemas épicos y compañía, eran más orales que escritos. por supuesto. No, bueno, la Ilíada y la Odisea, para empezar. Por eso hablaba de ¿no? poemas épicos, ¿no? Recién en un siglo antes de Pericles, Pisístrato lo hace poner por escrito a la Odisea y a la Ilíada. Incluso Platón tiene una carta donde dice que la escritura de la filosofía va a hacer perder espontaneidad y sobre todo pensamiento. Paradojal, porque Platón, mientras decía eso, escribió 30 libros, ¿no? Es decir, no hay que creerle mucho. Pero bueno, así es la vida. Ahora, yo creo que lo que pasa hoy no viene de esa oralidad originaria, ni de la juglaresca de toda la vida, sino viene de la cultura del espectáculo, que eso es muy contemporáneo. Es decir, el origen de la actualidad, de la situación actual de la poesía oral, no tiene que ver con el origen del cual estamos hablando, sino tiene que ver con el espectáculo. Hay algo de una necesidad de aplauso inmediato o de compulsar tal vez lo que se está escribiendo. Ahora, yo creo que la complejidad de la poesía, que ha logrado una complejidad importantísima de pensamiento, de forma, de revisión permanente, y ha ido creciendo en esa complejidad, no, es gracias a la escritura. Es decir, es imposible. La oralidad me da la impresión de que lleva a un cierto facilismo oral, justamente, que la poesía suene de una manera fácil. Ese es un poco el peligro, diríamos. Con la oralidad no hubiera existido, suponte, el soneto, no hubiera existido el endecasílabo, que fue una lucha implantarlo, una lucha contra los poetas tradicionalistas. No sé si recuerdas toda esa pelea que hubo para implantar Sí. Boscán y Garcilaso tuvieron que ganar una pelea. Sí, así es. Pero lo que siento yo, que la palabra conlleva dos sentidos en la estructura del pensamiento. Uno, el mensaje. Es decir, yo escribo algo, es el mensaje. Pero la palabra tiene el sabor de su sonido, tanto por sí como ubicada dentro de una oración determinada, como suena y como dice. Por eso, en el habla, nosotros ponemos comas, puntos suspensivos, punto y coma, o sea, una serie de puntos para poder significar o tener significado la oración, pero un significado sonoro de la oración. Es decir, que es imposible, pienso yo, incluso en el poeta que escribe, no saborear el verdadero sabor de cómo se dice la palabra, cómo se expresa. Si uno dice la palabra mamá, uno no mira un fonema ahí escrito que no lo entiende y no dice nada. Uno dice para sus adentros, incluso vos que sos salteño, podés decir en forma salteña o en el acento salteño la palabra mamá como otro la expresará en otra forma. Esa forma verbal también debe ser transmitida a la gente que lo escucha o que lo lee, porque si no, estaríamos perdiendo el significante más importante de la poesía, que no es la idea, sino su sonoridad. Por eso los sonetos, los endecasílabos, quisieron reemplazar esa sonoridad con la rima, con los silencios, con el ritmo. Pero la poesía... Sí, te escucho. Es tan cierto que el origen de la palabra es para comunicarse. Estamos hablando del origen mismo de la palabra, es lo que estás diciendo. Y eso es cierto. Es decir, la palabra taza significa que necesito agarrar una taza, o la palabra agua significa exactamente el sonido en una conversación. Eso es así, es irremediable. Yo lo que digo no es tanto una queja, sino digo que la poesía escrita gana en una complejidad que a veces
en la oralidad no tiene. Uno puede ocurrir, por ejemplo, si uno necesita del aplauso, es muy difícil revisar la forma. La forma va a ser siempre formal. Vamos a estar dando lo que el poeta, lo que el público pide. Ese es un riesgo que hay. Tener que dar siempre lo que el público pide. Mientras que la creación, Sí, sí. ¿Perdón? Sí, no, se escucha, está perfecto. No, quería decir que te escuchaba. Digo que el peligro de la escena es el peligro, creo yo, por ejemplo, de la gauchesca. Consolidar una forma y esa forma se va a repetir en todos los acontecimientos de la sociedad rural. Y vamos a terminar rimando canción con corazón para siempre. Ese es un peligro. Bueno, ahora, ese es el origen, también es cierto que es el origen de la poesía y el origen de la palabra y el origen del lenguaje. Con esa complejidad tiene que trabajar un escritor y no solo un poeta. También en la narrativa ocurre exactamente lo mismo. Las palabras suenan de determinada manera, aunque uno no las perciba porque las está leyendo. Pero como las conoce, sabe cómo suenan. Yo digo que la complejidad de la poesía contemporánea es muy difícil pasarla en una cancha de fútbol, por ejemplo, para decirlo así. Entonces la cultura del espectáculo corre ese riesgo, me parece a mí. Ahora lo que sí es cierto es que, como decíamos Jujeño, mejor es lo que sucede. Decíamos un hombre de la quebrada. Y eso va a suceder irremediablemente. Yo creo que eso ha llegado para quedarse. Es decir, la cultura del espectáculo está en la política, está en el periodismo, está en todo. Ha llegado a quedarse, también está en la poesía. Y bueno, la oralidad también tendrá que producir sus consecuencias y seguirá viendo, eso ya no lo sabré. Santiago, ¿qué nos podrías compartir de algo de tu obra para mostrarle? Sí, para mostrarle a nuestro público algo, justamente yendo contra lo que estamos hablando de la oralidad. ¿Qué nos podrías leer de...? No estoy en contra de la oralidad porque soy bastante conversador, es imposible que esté en contra de la oralidad. No sé por qué me ha salido así a hablar en contra. ¿Será que me... Bueno, en fin, cada uno tiene su tara. Bueno, este poema que voy a leer tiene unos cuantos años, se llama La Rótula. Buenísimo. Te iba a preguntar sobre ese poema casualmente. Bueno. Que nos concierne a nosotros que tenemos cierta edad, ¿no? Sí, claro. Estamos preocupadísimos por las partes secretas. Por eso digo, cuando lo leía te iba a preguntar sobre ese. Bueno. De la rótula conozco sobre todo la palabra rótula. No sé qué sabe la rótula de mí. Tal vez que hablo solo y duermo de a pedazos. Pero ocurre que nos necesitamos, nos debemos favores, y eso cuenta al hacer el inventario. Ella es un énfasis entre vocales graves, yo un peso arbitrario, propenso a caminar sin rumbo. Ella viene del latín, de boca en boca, yo vengo de Salta, de tropiezo en tropiezo. Ella se incrusta como un acorde haciendo fuerza. Yo digo mi opinión, enfermedad sagrada que agradezco a Heráclito. Y aquí estamos los dos, sin saber el uno casi nada del otro, pero ambos capeando el temporal, cuando lo premonitorio habla de una dura década que ya habrá comenzado, y el dato de ese cálculo soy yo, pieza llena de mañas que ha llegado hasta aquí, gracias a la complicidad de lo que ignora. Bueno, la rótula, viejo poema. De ese poema hay una frase que yo había subrayado, justamente. Y es esa frase que dice: yo vengo de Salta de tropiezo en tropiezo. Es casi una descripción. ¿Cuáles son esos tropiezos a tropiezos bueno, que ha venido desde Salta? La vida está llena de tropiezos, me ha llevado muchos años a vivir en Madrid, por ejemplo, que no fue un tropiezo, bueno, originariamente me tuve que ir, pero he vivido 20 años y yo digo que he tenido la suerte de que un tropiezo aquí me llevó a vivir los 20 mejores años de España
de los últimos, desde los Reyes Católicos hasta hoy, que fue el periodo del año 77 hasta el 97. Un periodo de crecimiento, de entusiasmo cultural, todo lo que se llamó eso, la movida madrileña, pero bueno, que estaba referida a cambios de costumbres, a entusiasmo cultural, a descubrimiento de cosas. Bueno, eso me tocó vivir, que ha sido un periodo espléndido realmente. O sea que de un tropiezo me beneficié. ¿Fuiste a vivir allá emigrado o exilado? Te pregunto porque no lo sé. Claro, no, está bien. Yo tampoco lo sé. Es decir, me he ido como consecuencia de unas incomodidades que yo tenía en Salta por razones políticas, pero no he ido a salvar mi vida, para decirlo así. No quiero decir que me he ido... Pero sí, bueno, habían inconvenientes, con algunas incomodidades, diríamos, más que todo, nada más que eso. Pero eso, bueno, me quedé 20 años, yo pensaba que iba a quedarme 3 o 4, y la vida dispone de cosas, y así me fui quedando muchos años. Te formaste en Salta, el acento lo llevas en la sangre. Yo digo que se aprende a hablar una sola vez y es tan difícil aprender a hablar que ya no hay para qué cambiar. Por eso digo, el acento lo llevas en la sangre, te has formado en Salta, has vivido 20 años de tu vida en Madrid, hoy vivís en Buenos Aires. ¿Cómo ha influido el entorno en los que has vivido en tu poesía? Mucho. Por ejemplo, bueno, mi vida originariamente, como bien dices, empezó en Salta. Al comienzo de mi vida parecía que la temática iba a ser, no sé, otra, la naturaleza, o lo que, en fin, esas proximidad de la naturaleza que es verdad que estás en Salta muy cerca. Cada vez que voy a Salta, bueno, veo unas tormentas de verano maravillosas y bueno, eso tienta mucho a escribir sobre eso. Y después vine a estudiar aquí a Buenos Aires, en esa época no había universidad en Salta, entré a trabajar en un diario que ya no existe, La Vieja Prensa, donde conocí una serie de escritores, todos eran escritores en esa época en los diarios, hoy ya no, hoy son profesionales del periodismo más bien, pero en esa época entraban por poetas o por narradores, en fin, esa era la mayoría. Y ahí tuve la suerte enorme de conversaciones interminables con algunos amigos que efectivamente la conversación forma y la oralidad, para volver al tema, forma una barbaridad. Eso fue fundamental. Y luego mi vida en España, que ya fui casado con hijos y de 35 años más o menos, 24 años, fue también una formación importantísima, porque uno se le corre el eje de todo lo que cree, de todo lo que sabe y de todo lo que uno cree que es. Y yo estaba en una comodidad de ser un abogado en Salta y de pronto llegué a Madrid a buscar trabajo, y a buscar trabajo de lo que sea, porque así fue al comienzo. Y eso crea una serie de tropiezos, para volver con el ejemplo de la dos, ¿no?, que ayudan a instalarse de una manera muy distinta en la propia vida. Y eso me ha servido una barbaridad. Luego, al venir aquí ya, como bueno, que cuando fui, por ejemplo, como símbolo, tardé 2 años más o menos en poder volver a escribir. Yo creía que con el susto del que ya no puede escribir, hasta que un día a las 4 de la mañana un poema me sacó de la cama. Y desde entonces se me destrancó la cerrazón que tenía. Al volver aquí no me pasó eso. Tenía un libro a medio escribir, que lo continué naturalmente escribiendo en Buenos Aires. Esto también ocurrió hace unos 20 años, más o menos. Así que bueno, esa es más o menos la vida y los tropiezos de la vida. No, yo te lo preguntaba a nivel de cómo influía ese entorno en el que estabas, en cada país, y la cultura y lo que tiene que ver, que rodea, en tu redacción, en la forma, en el momento de escribir, si había cambiado en algo o no. Hay un aprendizaje. En fin, la figura de la esponja. Yo soy un poco esponja. Donde me sueltan, absorbo cosas. Y eso tengo una curiosidad que, por suerte, incluso con la edad que tengo, no se me ha amortiguado. Y esa curiosidad, trasladado a un lugar porque Buenos Aires y Salta, dentro de todo, tenemos
tenemos datos comunes, datos culturales, datos muy próximos, amigos, es decir, muchos datos en común. Pero Madrid ya es una ciudad, ya es un país que uno tiene la lengua y hasta por ahí no más. Yo, por ejemplo, eso de que he mantenido la tonada, no le he cambiado la tonada, pero sí he aprendido, por ejemplo, porque trabajaba entre españoles, a hablar de tú y conjugar los verbos de otra manera. Me acuerdo una vez le dije a Fernando Quiñones, que él también tenía ese problema porque era muy andaluz, le digo, mira, lo único que no he podido es aprender a hablar en vosotros, porque me suena a los curas del Belgrano, de Salta, que eran españoles y bueno, hablaban de vosotros. Eso no he aprendido, y además, le digo, no he intentado nunca pronunciar la letra Z, porque no me va a salir. Y Fernando Quiñones me dice, bueno, sería un trabajo tan enorme como inútil. Y él lo sabía porque tampoco pronunciaba la letra Z, los andaluces tampoco la pronuncian. No la pronuncia. Claro, no la Sí, conocen. o hablar con la L cuando no cuesta tanto. Claro, claro. O sea que hay una serie de diferencias lingüísticas, pero no era tanto el problema del idioma, que eso sí tiene un aporte importante, sino el problema de los datos culturales que uno percibe. Y más en ese momento de España estaba empezando un sentimiento democrático con una inteligencia bien llevada. Estaba instalado, bueno, cuando yo llegué era Adolfo Suárez, el gobierno. Bueno, los diálogos políticos eran estupendos. Además, al poco tiempo de llegar ahí, a 2 o 3 años más o menos, entré a trabajar como abogado en la UGT, el Sindicato Socialista, y fue una especie de paseo por cosas inteligentísimas. El diálogo de la democracia que estaban construyendo, y que se lo construyó muy bien, porque tuvieron la suerte de una clase dirigente privilegiadísima de todos los colores, de todos los partidos políticos, era formidable. Y eso yo lo percibía como una cosa extraordinaria, el debate público, que además lo pasaban por la televisión, porque se empezó a pasar, por ejemplo, los debates parlamentarios por la televisión, y era un gusto oír a la gente conversar, cosa que aquí no hemos perdido una capacidad de diálogo, ¿no? En general. Cierto. Estamos conversando con Santiago Silvestre. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más regresamos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el 500.000 de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tendemos que escuchar a Alberto hablar todo el día de Macri, a Kicillof, todo el día de Milán. Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema. Ni de un lado ni del otro, del lado del futuro. Florencio hace bien. Lista 508, Frente Vamos con Vos. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El voto que le duele a los dueños del poder. En Buenos Aires, Del Caño del Pla y Giordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504 1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Estamos empezando a salir a la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
de Vaugirard, la calle vieja, el cielo de París sobre los hombros, y nos amábamos, y nos amábamos. Aquella la bordilla era refugio, fundiéndonos son besos y promesas, y yo te amaba, amor, y nos amábamos. Tú, 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 tú. La calle vieja, el cielo de París sobre los hombros, y nos amábamos, y nos amábamos. Y vernos a escondidas yo deseaba que vos me enamoraras y te amaba, y yo te amaba, amor, y nos amábamos. Escuchábamos Decepción en la voz de Karen Orlando, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Santiago Silvester, en uno de los poemas, en Carta bajo fianza, ¿sí?, que también fue publicado hace unos 14 años, en 2007, en el libro El reloj biológico, decís una frase que me interesó y me gustaría preguntarte el por qué. Dice: acepto que la vida ya está hecha, aunque mientras dure no es posible darla por vivida, con todo lo que falta por hacer. ¿Qué es eso que te falta por hacer? Tengo la esperanza de que siempre falte algo. Inclusive, es cuando termine la vida, lo irremediable va a ser lo que no vamos a lo que quedará sin terminar. Y espero que lo que quede sin terminar sea mucho. Porque lo que falta, aunque no sepamos qué, es lo que da entusiasmo al presente, a la vida que uno va viviendo. Todos los planes que uno hace de futuro no sirven para el futuro, sirven para el presente. Desde el futuro uno no sabe nada, ni si va a poder hacer los planes o no. Entonces, yo creo que en ese sentido es lo que digo allí, una idea que tengo siempre, que los planes que uno hace
no son para hacerlos en el futuro, eso se verá, es para entusiasmar el presente. Y eso es todo lo que falta por hacer. Y te digo que lo que me falta, tengo la sensación en estos días que me falta una barbaridad de cosas por hacer, no sé si será cierta ni si las podré hacer, pero la sensación que tengo, que a veces me despierta a las 4 de la mañana y no me deja dormir, finalmente me gusta. Esa es la vida, o parte de ella. Así es. Yo a veces pienso, agregando a tus cosas, o sea, no me alejo casi de tus verdades, que uno no se concibe en un pasado no vivido, como no se concibe en un futuro que tampoco va a vivir. Pero algo nos une a todo eso que es el nosotros, ¿no? O sea, saber que hay otros. Lo triste hubiese sido que esas páginas escritas mueran como Robinson Crusoe en una isla, que nadie las lea y que sean palabras que no dicen nada porque no hay lector. Algo de eso nos conforma, aunque no sea mucho, pero algo es. El arte que no llega es una tragedia. Y también es el juego caliente del arte, ¿no? Sí. El riesgo, porque el asunto del arte es que siempre estamos intentando dar un paso más. Es decir, no dar lo que ya se ha dado, porque si no, no funcionaría la humanidad. La humanidad no funciona así. Entonces, ya sobre lo que ya se ha dado, trabajamos. Y me parece, hasta ideológicamente, digo yo, que hay que aprovechar el trabajo ajeno. Eso me parece que no podemos tener la sensación de que empieza conmigo la cosa y con mis amigos. No, tengo que tener la sensación. Hay una frase vieja que yo me acuerdo una vez conversando con Gonzalo Rojas en su casa en Chile. Llegamos a la conclusión de que, y lo puse en un poema citándolo a él, de que en todo poema debe notarse que Homero existió. Y esa es la idea de que el pasado tenemos que utilizarlo, pero para dar un paso más, para ver si podemos dar un paso más, porque no siempre se puede. Entonces, ese paso más es lo que también hace interesante la tarea de escribir. Y lo que no puedo hacer es reiterar, decir lo que ya se ha dicho. Por eso es lo que la forma también cambia, ¿no? Cambia el sentimiento poético, cambia, bueno, la poesía en general. Recién nombraste a Gonzalo Rojas. A Gonzalo Rojas, cosa que me impactó. No sé en qué casa lo viste vos, ¿no? Pero yo lo conocía ya cuando tenía mis 21 años y me invitó él a comer a su casa en Concepción, bueno, ahora donde él era rector de la Universidad de Concepción. Ajá. Y en ese día que fui a comer con un amigo a su casa, donde él cocinó, estaba invitado Pablo Neruda. Y así que en torno de la mesa estaba don Pablo Neruda, que venía de hacer una vuelta grande por Chile porque estaba en su campaña para senador por el Partido Comunista. Estaba Gonzalo Rojas y estaba mi amigo y yo en la tertulia esa, donde escuchamos recitar tanto a Gonzalo Rojas como a Pablo Neruda en esa mesa, cosa que no me olvido jamás. Lo volví a ver acá en la Biblioteca Nacional, la última vez que pasó por Argentina, y le comenté sobre eso, no se acordaba nada, y lo único que me llamó la atención fue cuando hablaba de Pablo Neruda, que decía, él escribe muchito. Y volvió a repetirlo ahí, que me llamó la atención. Él escribe muchito, yo escribo menos, decía, ¿no? Pero me alegró mucho porque por tener no digo amigo, él me envió mucho material a posterior, pero como lo considero como un amigo, aunque yo era mucho menor que él, ¿no? Claro, bueno, Gonzalo, yo paré en la casa de Gonzalo en Chillán. En Chillán estuviste. En Chillán. No, yo no conocí la casa de Chillán. Yo lo había conocido en Madrid. En Madrid lo conocí bastante, nos tratamos, fue bastantes veces, bueno, en fin. Y una vez que yo estaba invitado a una feria de libros en Santiago, él se enteró porque vio la gente que iba,
y me llamó por teléfono para decirme que me invitaba a Chillán, que no deje de venir y que sé yo qué. Entonces, bueno, le dije, sí, voy a ir. Y me quedé en la casa de él un par de días, 2 o 3 días, siempre pensando cómo será parar en la casa de un señor de 90 años, porque ya Gonzalo tenía... Claro, un hombre, hoy debe tener más de 100 y algo de años. Ya murió. Sí, sí. No, ya sé que cuando pasó por acá al poco tiempo, venía del Cervantes, él había ganado el Cervantes. Claro, claro. Y bueno, después me enteré por los diarios que había fallecido. Ahora, era un hombre tan... A mí esos 2 o 3 días que pasé en la casa en Chillán, por empezar me esperó con una botella de whisky. Es decir, no tenía ningún problema. Y la tomamos a la botella de whisky hasta las 4 de la mañana y yo dije, ¿cómo va a ser la vida aquí con este señor? Fantástico. El día siguiente se levantó con la corbata puesta, porque era hasta dentro de casa andaba con corbata, y fuimos a tomar una no sé qué, a un parador que había ahí cerca de Chillán. Bueno, fue un paso estupendo por la casa de Gonzalo, y además yo lo dejaba hablar a él, porque con semejante personaje... ¿Qué te parece? Había que oír. Era un hombre que nació, no sé si en Copiapó o algo por el estilo, en la zona minera, el padre era minero, ¿no? El padre era minero, sí, tiene un poema muy importante sobre ese tema. Sí. Y bueno, y fue un gran poeta, no hay la menor duda. No cabe ninguna duda. Muy buena persona, excelente persona. Un tipo, te digo que yo estaba de aventuras en esa época por Concepción y llegué al correo a enviar antes mandé unas cosas para mi casa, para escribir, y él me escuchó hablar y me dijo, usted, que si yo era argentino, digo sí, no cabe duda. Dice, le estoy enviando una carta a una querida amiga de allá, dice, quizás la conozca. Digo, mire, Buenos Aires es un poco grande, capaz que la conozco. Yo no sabía quién era él. Y me dice, sí, dice, es Marta Lynch. Digo, mire, yo personalmente no la conozco, pero ¿quién no la conoce en esa época, sobre todo, no? Claro. ¿Quién no la conoce a la señora Lynch? Y de ahí salió y nos llevó a visitar la que se estaba haciendo de nuevo después del gran terremoto que hubo en Chile, la Universidad de Concepción, que estaban haciendo un mural fabuloso que había donado México a la universidad, y estaba el muralista mexicano con el cual charlamos y todo, y de ahí nació el invitarnos a su casa a comer, y de ahí nació lo de Neruda, y ahí, como la aventura, cuando uno va yendo, aparecen esas aventuras del camino, ¿no? Sí, sí. El Santiago lleva más de 20 libros publicados, antologías, no sé si los contaste. ¿Qué diferencia hay entre el Santiago poeta de los primeros libros y el que escribe hoy en día? A nivel de escritor, no personal. Mira, en primer lugar no quiero enojarme con el joven que he sido, ni pelearlo demasiado porque finalmente hizo lo que pudo. Pero al comienzo, yo cuando releo a veces, trato de no leer, por ejemplo, el primer libro mío hace más de 10 años que no lo leo, más. Yo creo que no tenía mucho que decir, pero quería decirlo por escrito. Y yo creo que uno empieza tanteando por la necesidad de escribir, aunque no tenga mucho que decir, cosas propias, quiero decir, y tampoco tenía lenguaje propio. Estaba influenciado por, bueno, lo acabo de nombrar a Neruda, en fin, a través de Neruda, a través de la Carpa, que era el grupo que había en Salta, Manuel Castilla, Raúl Aramanzuate, en fin, todo. Llegaba Neruda, llegaba Lorca, en fin, era completamente distinta a la poesía de que escribo ahora. Entonces la poesía esa juvenil era una poesía prestada, de aprendizaje, y bueno, estaba muy influido. Yo empecé con mi influencia principal, fue originariamente el Siglo de Oro, por el bachillerato que hice, un bachillerato humanista que se llama, que da muchísimo predicamento a la literatura española clásica, y bueno, y después la contemporaneidad me fue llegando como un goteo a medida que iba consiguiendo libros y que me los iban prestando, que iba comprando. Hoy estoy lleno de libros, ya demasiado. Pero bueno, esa es la cosa. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo, pero claro, cuando me vine a estudiar aquí a Buenos Aires y me
se me cambió el paisaje y descubrí que no soy rural sino urbano, por ejemplo, para decirlo así. Es decir, la naturaleza me interesa casi como tema de reflexión, pero ya no me interesa como canto, la celebración, que es tan común en la poesía del norte sobre todo. Es decir, todo lo que estoy nombrando, la poesía es muy celebratoria, muy buena por otro lado, pero no es mi caso. Yo ya tengo que aceptar que mi vida pasa por otros lados, y entonces también la formación jurídica, que es el derecho tiene una particularidad, y es que es una lógica. Entonces, eso fortalece el sentido lógico de una manera de pensar. Y bueno, todo eso influyó en la poesía que iba escribiendo desde entonces, y es así. Hablando de tus comienzos y tus raíces en Salta, gran parte de los poetas salteños, por lo menos los más conocidos, como Castilla, como Dávalos y otros tantos, han incursionado y se los conoce más por su letrística, para ponerle un término adecuado a una de las formas de la poesía, que a la poesía rasa, en donde que se sustenta por sus propias libertades. La poesía escrita o rasa se sustenta en sus libertades, no la letrística, que somete algunas de esas libertades a la música y al canto de la música esa, ¿no? ¿Has incursionado alguna vez en la letrística como camino de la expresión? Inevitablemente he puesto letra a alguna samba de algún amigo, pero afortunadamente no lo he hecho más que una vez o dos a lo sumo, y no ha tenido ningún éxito. Y desde luego no ha sido mi destino en absoluto. Yo no he tenido ese llamado del folclore que ha sido tan importante en un momento dado en Salta, en el norte en general. Porque en el norte pasó una cosa muy interesante a partir de la década del 40, y es porque las letras de las canciones del norte eran muy ingenuas. Si uno oye la López Pereira, que nos gusta tanto, bueno, no sé, son canciones muy ingenuas. Pero de pronto, Manuel Castilla, Jaime Dávalos y algunos otros, y el Puchi Leguizamón, por ejemplo, empiezan a meter la poesía esa contemporánea de la cual estamos hablando. Neruda, sobre todo, Miguel Hernández, Lorca. Tejada Gómez. Claro, bueno, Tejada Gómez es también el que recibe todo eso. Pero yo digo, los grandes de los cuales sacan todos, el mismo Tejada Gómez. Entonces, sí, eso hace que la letra sea infinitamente más, da un salto a favor. No es lo mismo decir, se casa la niña linda de la estancia del Gavilán con un pueblero muy rico que vino del Tucumán. Es una ingenuidad. A decir, la samba La Nochera, por ejemplo, o cualquier samba de Manuel Castilla, o de Jaime Dávalos. Eso es mucho más complejo, lleno de metáforas complejas, y está Neruda por detrás, mostrando su llegada latinoamericana en ese momento. Y bueno, ese fue el momento de mi llegada a la literatura. Pero después eso yo me lo fui quitando con la vida, por una sencilla razón, que yo no tenía ese llamado ni del folclore, ni de la tierra, ni del canto, ni de la celebración. Me gusta más la poesía de pensamiento, que tenga en fin, otro tipo de lógica. Tu poesía sí, noto que es la poesía del pensamiento, de las ideas. Hay veces, por suerte, veo en este encuentro poético de poetas la cercanía, por ejemplo, a Oliverio Fidrondo, ¿no? Hay mucho en tu poesía de esa ironía, de esas ideas, no solo la idea, la forma irónica de trasladar la idea a el habla. Por ejemplo, en todos los poemas como Happy en el mercado, El alimento, todas esas poesías, hay un entroncamiento con el decir girondiano, donde pareciera ser que es fácil, pero no es fácil. Hay un meollo de ideas profundas que se transmiten además con los ejemplos. Tenés esa forma de escribir donde lanzás una idea para decir algo y lo reforzás con un montón de ejemplos para ir sosteniendo la frase poética, ¿no?
por lo menos esa cadencia. ¿Cómo? Te has leído muy bien. Escúchame, te tengo adelante y no te aprovecho, soy lo que se dice en Buenos Aires un gil. Bueno, y eso no me lo voy a permitir. No, al contrario. Hay una cosa muy curiosa, estaba leyendo un ensayo de Walter Benjamin, que es muy interesante. Él dice que a mitad del siglo XIX, y es cierto, con Baudelaire por un lado y Edgar Allan Poe por otro, entra en crisis el lirismo, dice la poesía lírica. O mejor dicho, sí, la idea lírica, la idea de que la poesía, hasta ese momento, poesía era sinónimo de poesía lírica. Sí. Y la crisis de él la ve como la escisión entre el campo y la ciudad. Hasta ese momento no existía, por ejemplo, poesía urbana. Entonces, Baudelaire es el que no solo trae la temática urbana, sino el que no puede vivir fuera de la ciudad. Ese es ya un exceso, me parece a mí, pero no puede vivir sino en la multitud y en el anonimato. Bueno, eso trae como, no de la desaparición del lirismo, sino una crisis del lirismo. Porque lo que hace la naturaleza con esa crisis es perder, no desaparecer, ni desaparece el campo, es una hermosura, pero desaparece el mito, desaparece la bucolización de la naturaleza. Y eso es paulatino, al punto de que hoy casi tenemos que salvarla. Casi hay un salvataje, salvemos la naturaleza casi en defensa propia nuestra también, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es el arte, de lo que es el pensamiento poético, hay una decisión que yo la he sufrido, diríamos en carne, o la he vivido más que sufrido, en carne propia en Salta. Porque precisamente la enorme mayoría de la poesía, a mí me decían, en un momento dado, vos no escribís como salteño. Esto me lo han dicho en Salta. Yo digo, pero ¿cómo en Salta no hay café? ¿Nadie toma un taxi? Parece que no, porque la poesía espontáneamente, hasta cierto momento, era celebrar la naturaleza. Celebración de la naturaleza, cosa que a mí me encanta por otro lado. Pero cuando yo entro a la naturaleza, me doy cuenta de que no entro tanto como celebrante de la naturaleza, no soy un bucolista, sino más bien un reflexionador en torno a cosas de la naturaleza. Y eso es una diferencia que me ha tocado vivirla en carne propia, porque empecé siendo un poco bucolista por influencia lógica del entorno. El ágora salteña era a la vuelta de una mesa de un bar, ahí estaba el ágora, y ahí estaba sentado Manuel Castilla y el negro Rabanzuate y todo. Y bueno, yo era el chango joven, entonces había que rendir un examen, casi involuntariamente, sin querer. Sí. Y bueno, y después hay que despegarse de eso. Después me he tenido que ir despegando, por suerte, sin hacer parricidios, he terminado siendo muy amigo de todos ellos, pero literariamente me tengo que despegar. Santiago, te podríamos pedir que leas algún otro poema de tu obra. Me parece muy bien. Mira, he separado un poema que ya no tiene nada que ver con justamente ni con el bucolismo ni con nada de eso, y que no es de los últimos, pero de los últimos, sí, 5 años más o menos, que se llama Nada como una buena salud. Es increíble la cantidad de remedios. Para cada mal, una cura. Para el mal de ojo, el asma, la mala fe, hay ungüentos para el cuerpo y para el alma. Ambos los necesitan y a veces es el mismo. Se curan el desencanto, las aguas negras, el orzuelo, hasta la ignorancia. Tiene cura o mata. Hay gotas para ver mejor, para no ver. Diarrea, paso del tiempo, secreciones, caspa, desconcierto. A cada uno su antídoto. Para el descreimiento, cataplasma. Para el abuso febril, antifebril. Para el abuso de fe, antifebril. El método socrático también sirve. Si se le enferma el yo, no olvide que está hecho y puede estar deshecho. Su enemigo es el sarro de la satisfacción.
se quita con lejía. Si su empacho es de pasado, quítese el chaleco, combata el monumento abstracto. Si hay exceso de futuro, no haga nada. Un lustro más y estará como nuevo. Lo peor es abundancia de presente, la jactancia. Y ahí sí, purga de la fuerza, que raspe hasta el hueso. Y no se cree inmortal, también eso tiene cura. Debo decirte que este poema y tal cual lo vistes ahí, lo tengo acá puesto para mí. Yo me rescaté, mirá, te lo hablo claro, nada hay como una buena salud. Yo rescaté pedazos y me decía, es increíble la cantidad de remedios para cada mal, una cura. Hay gotas para ver mejor y para no ver, para el descreimiento, cataplasma, para el abuso de fe, antifebril. El método socrático también sirve. Si se le enferma el yo, no olvide que está hecho y puede estar deshecho. Su enemigo es el sarro de la satisfacción. Se quita con lejía. Hay exceso de futuro. No haga nada. Un lustro más y estará como nuevo. Lo peor es abundancia de presente, de jactancia. Y ahí se purga de la fuerte, que raspe hasta el hueso y no se cree inmortal. También eso tiene cura. Está bien, muy Lo bien. sinteticé todo el poema en eso, porque era para mí, me puedo tomar esa arbitrariedad, pero me impactó, me encantó. Bueno, qué suerte. Fíjate que yo creo que ese poema tenés razón que hay que achicarlo. Hay que corregirlo. Todas las cosas ya lo voy a dejar ¿O corregidas. viste? Fui al meollo del poema a rescatar eso, el fondo de tu sentir, y no quedarme con eso que vos decías, la espectacularidad, el espectáculo. Que le escapás pero lo ponés. A todos los poetas se le escapa, como decía el sabio Maradona, la tortuga. Bueno, es la abundancia del yo, justamente, que también hay que cuidarlo. Nos encanta la decoración. Sí, Santiago Silvester, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Nos quedó re corto el programa, da para sentarnos nuevamente a conversar en otra oportunidad. Fue realmente un placer, en serio, y te comprometemos para una nueva oportunidad seguir hablando más de poesía. Pero encantado, y además cuando quieran fuera de programa también nos podemos juntar, y encantado de conversar con un café o un vaso de vino, mejor todavía, en la mesa. Bueno. Va a ser muchas así. gracias. La verdad que te agradezco muchísimo, es un honor, una satisfacción, no sé cómo agregar en palabras este hecho de que como tuve suerte de estar ante Pablo Neruda cuando era un joven, ahora tengo Bueno, suerte de encontrarte a vos en el camino. Esa es una decoración, ¿eh? Hay que quitarla. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.